Midgard, técnicamente todo el planeta era considerado Midgard, así que fácilmente era el reino más grande de los 9 mundos, era un sitio donde todas las dioses inmortales convivían por igual, o al menos así era antes. Casi 1000 años pasaron desde la última vez que un dios puso un pie en el mundo humano, parte de la culpa la tenía Thor, ya que sus acciones causaron que los Aes ya no fueran bien recibidos por los mortales. Lo que hacía a Midgard la mejor opción para esconderse tácticamente hablando, ahí no podía alcanzarlos Odín, de hecho ningún dios podía cruzar al reino de los mortales sin la autorización del padre de todo, ya que en la actualidad las runas de viaje para llegar a Midgard eran extremadamente raras. Tyr seguramente era la única deidad en todo Asgard que podía viajar libremente entre los reinos y más allá, ya que en el pasado los Jotun le regalaron los ojos de Bifrost, una herramienta que le permitía violar las leyes del espacio y el tiempo a su voluntad. Libre, el dios de la guerra era la persona más libre que Fenrir conoció, y de cierto modo eso fue algo que siempre envidió de su padre. Libre. El perro de guerra no era capaz de recordar un tiempo en el que fuera realmente libre, si no estaba en alguna guerra simplemente estaba perdiendo el tiempo en Asgard. La razón de esto es que nadie le permitirá explorar ningún reino sin permiso, las únicas oportunidades que tenía de visitar los otros reinos era cuando le daban una misión, pero incluso en esas ocasiones debía volver apenas cumpliría con su objetivo, sin oportunidad de conocer cosas nuevas. Claro que con el tiempo se las arregló para ignorar ese sentimiento de cautiverio, pero ahora que estaba en Midgard por primera vez y debía moverse a un territorio completamente desconocido, su sentido de la aventura renació con más fuerza que antes y le hizo preguntarse alguna vez, ¿fue libre en verdad? ¿O solamente era un animal enjaulado que los dioses soltaban cuando lo consideraban apropiado? Tantas dudas e incertidumbre no hicieron más que agotar la mente del asgardiano, quien simplemente se recostó en el suelo y cerró los ojos para dormir un rato. Realmente necesitaba un descanso, aunque solo fuera un par de horas, después de todo tenía tiempo de sobra. Tyr y Mimir estaban mirando un mapa para ver cuál era el mejor camino a seguir. Roswell estaba demasiado ocupada con los jeroglíficos, se quedó maravillada por los tesoros que tenían en la cámara de Tyr y no pudo evitar estudiar todo lo que estaba al alcance de su mano. May por otra parte simplemente se sentó a un lado de Fenrir y le ofreció su regazo como almohada, algo que Fenrir aceptó agradecidamente. Solamente cerró los ojos unos segundos, pero al abrirlos se encontraba en un lugar completamente diferente, una infinita oscuridad que se extendía hasta donde el ojo podía ver. La falta de un suelo le daba una sensación de estar flotando, pero en lugar de sentirse ansioso o asustado se sentía bastante relajado, como una hoja que se desprendía de las ramas del árbol y flotaba libremente en el aire, meciéndose con la brisa del viento en un viaje hacia un destino incierto. No había que ser muy inteligente para deducir que estaba en un sueño, una conclusión a la que Fenrir llegó luego de unos minutos. Un sueño extraño sí, pero sueño al fin y al cabo. Quiero ser libre. El perro de guerra era capaz de escuchar una voz que hablaba desde el fondo de la oscuridad, pero no conseguía distinguir de quién era esa voz, aunque siendo justos no era capaz de distinguir nada que fuera más allá de su propia nariz debido a la falta de luz. Aunque la cosa no terminaba ahí, ya que pudo sentir una gota de agua que le había caído en el frente, la cual fue seguida por una serie de interminables gotas que venían una tras otra, formando una especie de lluvia artificial que poco a poco iba empeorando. Ni en mis sueños puedo descansar tranquilo. La lluvia de alguna manera se las arregló para llenar el lugar en el que Fenrir estaba flotando, creando una especie de suelo artificial en el que podía caminar con el agua cubriendo todo su cuerpo hasta la cintura. El asgardiano simplemente comenzó a caminar en línea recta guiándose por la voz que sonaba anteriormente, un lugar donde el agua se tornaba más fría y un pequeño destello de luz se podía ver a lo lejos indicando que esa era la salida o simplemente la entrada a otro sitio. Solo espero que no me esté orinando en la realidad. Sus miedos no eran infundados, ya que generalmente los sueños que incluían una gran cantidad de agua terminaban en situaciones desastrosas al despertar, y el muchacho no lograba recordar cuándo fue la última vez que fue al baño en los últimos días, lo que no hacía más que agravar sus temores. Dejó esos pensamientos de lado cuando un destello blanco se hizo presente en el lugar iluminando toda la habitación seguido de un estruendoso ruido que al parecer fue producto de un trueno. Lo poco que pudo ver antes de que todo se volviera negro fue una especie de sala de caladeros debido a la cantidad de tuberías que recorrían las paredes y al color deteriorado de la misma. El techo parecía estar compuesto por rejas que dejaban caer la lluvia del exterior, mostrando un cielo negro y tormentoso. La lluvia se iba haciendo cada vez más torrencial, el nivel del agua iba ascendiendo poco a poco, hundiendo a Fenrir en lo que dentro de poco tiempo sería una tumba acuática. Mientras que en la superficie, más allá de los barrotes, se podía escuchar los furiosos truenos luchando contra los rugidos de un animal desconocido a la distancia. Fueron las suaves caricias sobre su mejilla lo que salvaron al asgardiano de saber cómo se terminaba ese sueño. Después de todo no parecía un lugar en el cual quisiera pasar más tiempo del necesario. Al abrir los ojos lo primero que vio fue el rostro de May, quien le sonreía gentilmente mientras continuaba con las caricias sobre su mejilla. Ya es hora, dijo Aira. Fenrir podía sentir que su cuerpo estaba un poco más relajado que antes, pero aún así el dolor de su brazo derecho no había disminuido en lo más mínimo, toda la extremidad estaba cubierta por diversos hematomas negros, los músculos del brazo estaban increíblemente tensos, hasta el punto en el que el muchacho no podía moverlo correctamente. Aún con esas Fenrir juntó fuerzas para levantar su cabeza del regazo de May, ya que no tenía sentido prolongar su partida, el viaje que le esperaba podía ser muchas cosas pero corto no era una de ellas, perder más tiempo podía significar perder la ventaja que lo separaban a él y a Tyr de la furia de Asgard. Lo primero que notó al levantarse fue lo separado que estaba el grupo. Mimir y Tyr estaban en una esquina teniendo una conversación que el adormecido Fenrir no llegaba a escuchar con claridad, aunque tampoco tenía interés en saber lo que ambos veteranos estaban discutiendo. Roswell por otro se acercó a ambos May y Fenrir con una sonrisa emocionada en su rostro. Fenrir, estoy tan celosa, exclamó la peli blanca mientras extendía un pergamino frente al asgardiano. Vas a ir a Egipto, es un lugar hermoso repleto de estructuras asombrosas y su cultura es muy interesante. Con cada palabra la emoción de Roswell se iba en aumento, mientras que Fenrir por otro lado envidiaba cierta forma la pasión que la valquiria tenía por aprender. En solo un par de horas ella ya sabía más que él sobre el lugar al que debía viajar. ¿Son fuertes?, preguntó el perro de guerra mientras estiraba un poco el cuerpo, tratando de no mover su brazo herido más de lo necesario. Tenía interés en saber la clase de enemigos que le esperaban más allá de las tierras nórdicas. Después de todo estaba herido y su padre estaba en las últimas, ninguno de los dos estaban en condiciones de entrar a tierras desconocidas buscando problemas. Pues, no son muy fuertes, dijo la peli blanca mientras revisaba algunos pergaminos. La mayor parte del panteón egipcio está conformada por dioses menores, así que no son muy fuertes comparándolos con los dioses nórdicos o con otros dioses. Solo hay un par de dioses que sobresalen del resto, Tyr habló desde la distancia mientras caminaba por la cámara, buscando algo entre las pilas de oro y otros tesoros. Sin embargo, no tienes de qué preocuparte, Fenrir, iremos a buscar algo que necesito de un amigo y nos iremos de inmediato. Los dioses no son muy amables con los extranjeros, explicó Mimir mientras se acercaba al grupo. Si alguien descubre que Tyr está debilitado podría intentar en su contra para matarlo. Los dioses eran muy complicados de entender para Fenrir. En algunos lugares que un dios matara a otro era un tabú, en otros matarse entre sí era de lo más normal. Pero entre todas las mitologías había una ley constante, si un dios mataba a una deidad de un panteón ajeno era considerado un gran logro, un trofeo que se volvía símbolo de fuerza y superioridad. Esta era la forma más rápida en la que un dios podía volverse reconocido, o una forma en la que un semidios podía volverse un dios completo.
Bien, suficiente de tanta charla, es hora de irnos. El dios de la guerra tomó su bolsa y caminó hacia la salida del templo, siendo seguido de cerca por Mei. Mimir por otra parte se retiró por la mesa de teletransporte, probablemente para volver a Asgard, dejando únicamente a Fenrir y Roswitha en un silencio incómodo. Parece que llegó la hora, habló Roswitha mientras acariciaba tímidamente su cabello blanco, dejándolo caer elegantemente tras su oreja. Eso parece. El joven asgardiano se acercó a la valquiria para despedirse adecuadamente, y con cada paso que daba un nudo se formaba en su garganta. ¿Cuál sería la forma más apropiada de despedirse? ¿Un simple adiós? ¿Un apretón de manos? ¿Un abrazo? ¿Un beso en la mejilla? Con cada paso se acercaba más y más, al igual que el nerviosismo que crecía en su interior. Promete que vas a cuidarte. Roswell se bajó la mirada mientras llevaba su mano a la parte posterior de su cabello para tomar uno de sus broches con forma de ala. Debes alimentarte apropiadamente, y debes tener cuidado ahí fuera, no busques peleas innecesarias, idiota. Una pequeña lágrima cayó de su rostro y aterrizó en el suelo, algo que Fenrir pudo ver antes de llegar con ella. La diferencia de alturas era considerable, por lo que colocó su dedo debajo del mentón de Roswell para levantarlo suavemente, obligando a la valquiria a mirarle directamente. Los ojos de la valquiria estaban más brillosos de lo normal, debido a las finas lágrimas que se juntaban en el borde para finalmente caer por su rostro. Sus mejillas estaban acompañadas de un ligero sonrojo que resaltaba su piel blanca. Recorrió lentamente cada detalle de su delicado rostro hasta que su mirada se detuvo en la boca de la valquiria, de cerca de sus labios tomaba un hipnótico color rosa. Al mirarla el nudo en su garganta desapareció, la duda se alejó de su cuerpo mientras usaba su pulgar para limpiar las lágrimas que bajaban por la mejilla de la peli blanca. Ciertamente no sabía cuándo volvería a verla, un año, quizás 10, tal vez 100. Estaba envuelto en un montón de problemas que no tenían pinta de solucionarse pronto, y si iba a irse por tanto tiempo, quería irse sin ningún arrepentimiento. Acortó la distancia entre ellos y por primera vez se tomó el atrevimiento de besar los labios de Roswell. La sensación era todo lo que se imaginó que sería, un tacto suave y agradable, un suave sabor a cereza que lo embriagaban y lo incitaban a ir más lejos. Pero solo por esta vez se contendría y disfrutaría del momento. Cerró los ojos para concentrarse solemnemente en la calidez de sus labios, sin prestar atención a su entorno, sin pensar en su viaje o en sus problemas, sin pensar, solo sentir. Por una vez Fenrir se tomó el tiempo para sentir y vivir el momento. Fenrir no tenía idea de cuánto tiempo había pasado y francamente no le importaba, solo quería pausar ese momento, quedarse ahí para siempre donde los problemas perdían importancia. Los brazos de Roswell se rodearon su cuello en un tímido abrazo, mientras que él bajó su mano para sujetar la cintura de la valquiria acercándose más a su cuerpo. Ambos querían hacerle aquel beso algo más profundo y largo, para que aquel bello recuerdo resistiera el paso del tiempo. Solo la falta de oxígeno logró romper aquel momento entre los dos amantes, obligándolos a separar sus labios, pero manteniendo aún el contacto mediante sus frentes unidos. Roswell estaba sumamente sonrojada pero con una pequeña sonrisa en su boca, levantó las manos para tomar el collar de Fenrir y colgó en él el objeto más preciado que ella tenía, su broche para el cabello con forma de ala blanca. ¿Para que me recuerdes? Este solo pudo sonreír agradecido ante el tierno acto, acariciando suavemente la mejilla de la valquiria mientras se separaba de ella, porque de mantenerse más tiempo ahí solamente comenzaría a dudar de su objetivo y caería ante la tentación de quedarse con ella. ¿Lo cuidaré bien? Fenrir llamativamente y miró el rostro de Roswell una última vez para tratar de guardar cada detalle de su rostro en su memoria, antes de girarse hacia la salida y comenzar a caminar lentamente. Adiós, Roswell, la valquiria sonriendo en respuesta, mientras veía como la figura de Fenrir cruzaba el umbral de la salida y se perdía entre la luz del exterior, marcando una línea que los mantendría separados por mucho tiempo. Pero el beso que compartieron se convirtió en un recuerdo, uno que iba a resistir el paso del tiempo y que mantendría viva una llama que nació en Roswell, algo que ayudaría a Fenrir a enfrentar momentos difíciles en el futuro, porque después de todo ellos volverían a encontrarse algún día. Esa era una promesa que ningún dios o entidad podría romper. Un novio, murmuró la peli blanca en voz baja mientras acariciaba sus labios con la punta de su dedo, antes de darse cuenta de la vuelta para caminar hacia el portal. Ahora abuela ya no podrá burlarse de mí, exclamó con una sonrisa emocionada antes de desaparecer por la luz del portal que la devolvería a Asgard. El chico tuvo que cubrirse los ojos por el repentino golpe de luz que le dio al salir de la cámara oscura. Su vista tardó unos momentos en acostumbrarse a su entorno, pero poco a poco fue capaz de ver el paisaje que lo rodeaba. Al parecer el templo de Tyr se encontraba en el medio de un extenso bosque, en el que la especie predominante eran los pinos, tocando al ambiente de un hermoso olor a naturaleza que era bastante agradable para el perro de guerra. Así que esto es mi lugar. Fenrir se tomó un momento para ver el hermoso lugar, y tomó una gran bocanada de aire para sentir toda la pureza que rodeaba al bosque. Me agrada, Fenrir. Escucho que alguien lo llamaba, y miró en la dirección de la cual provenía el grito. En un pequeño camino de tierra que se diferenciaba del césped verde estaban Tyr y Mei, quienes lo llamaban para que se pudiera unir a ellos y así comenzar el viaje. El primer paso fue difícil para Fenrir, ya que al pisar el césped estaría entrando oficialmente en Midgard por primera vez, y con eso estaría aceptando todo lo que conlleva esa decisión. Abandonar tu hogar no era algo fácil de asimilar, fue solamente por lo rápido que fueron sucediendo las cosas que Fenrir no tuvo tiempo de pararse a pensar en la gravedad de su situación, literalmente fue exiliado de su hogar, se había convertido en un criminal y por si fuera poco, su padre estaba enfermo. Sin contar su propio estado de salud actual, no tuvo un descanso adecuado en varios días, su brazo posiblemente estaba roto y no tenía forma de defenderse él mismo, a su padre, contando únicamente con Mei como protección en el viaje. No es por quejarme pero, se acercó al pequeño grupo y acarició suavemente su brazo derecho, el cual estaba vendado pero con pequeños rastros de sangre seca. ¿Me vendría bien un descanso? Ya somos dos, Tyr se adelantó para guiar el camino. Una amiga tiene una cabaña a unos kilómetros, podemos comer algo y descansar adecuadamente, me adelantaré para avisarle de nuestra llegada. Comida caliente y un descanso decente, por fin un plan que me agrada, la idea de poder descansar por más de unas horas era un verdadero alivio para Fenrir. ¿Te sientes bien? Mientras la figura de Tyr se perdía poco a poco en el espeso bosque, Mei se acercó para caminar lado a lado con Fenrir. Estos días han sido duros, ¿verdad? Lo quiero mucho, su mirada se posó en camino por el cual desapareció su padre segundos atrás. Pero desde que volvió ha sido peor que una patada en el trasero. Mei miró al asgardiano con curiosidad, era la primera vez que ella escuchaba a Fenrir hablar así de su padre, generalmente su actitud era la de un niño que buscaba la aprobación del mayor. Un pequeño destello de esperanza apareció en los ojos de la elfa, aunque fuera por un segundo el muchacho mostró un sentimiento de odio hacia Tyr. Fenrir, sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad? La elfa tomó la mano de Fenrir y le sonriendo con cariño al hombre que amaba. Lo arrepentido de la situación dejó un poco desconcertado a Fenrir, pero siempre era bueno saber que contaba con el apoyo de Mei. La promesa que se hizo resonó de pronto en la cabeza del lobo, correspondió a la garra de la elfa y escuchó en respuesta. No importa el obstáculo, no importa el enemigo. La reina de la caza abrió los ojos con sorpresa por escuchar esa vieja promesa, pero aquello solo hizo crecer la sonrisa de Mei. Cuando llegue el momento de cruzar esa línea, lo haremos juntos. Hace 100 años Fenrir hizo algo por ella, algo que nadie en su sano juicio habría hecho, y ella estaba profundamente agradecida por ello, pero ahora tenía la oportunidad de hacer lo mismo por él y no dudaría en enfrentarse a quien fuera necesario para proteger a su amado. Mei miró por última vez a Tyr antes de que desapareciera por completo en la oscuridad del bosque, dándole un aspecto macabro al dios, uno que iba a juego con su verdadera naturaleza, naturaleza que Mei conoció a la perfección.
Un recuerdo le llegó a la mente, de una reunión que se dio cuando los 9 de Ti recién se habían creado y Fenrir estaba en una batalla contra los elfos oscuros. ¿Qué quieres que hagamos qué? Preguntó una enojada Fetsune que miraba con un odio intenso a Tyr, su nuevo líder. Ella no podía creer las palabras que salían de la boca de aquel viejo. El hombre frente a ella no coincidía para nada con la descripción que Fenrir le había dado. Fenrir describió a su padre como un hombre honorable, valiente y un dios completamente admirable, pero ella solo veía a un cobarde, una sabandija traicionera que no se diferenciaba en nada de los otros dioses. Y más aún le molestaba que nadie en la sala parecía tener una objeción con lo que Tyr estaba ordenando. Tyr simplemente soltó un suspiro mientras miraba nuevamente a la elfa frente a él. A decir verdad, se sorprendió bastante cuando se enteró que su hijo logró vencer a la carta de triunfo de los elfos. Ciertamente no era un resultado que él hubiera esperado, pero ahora que tenía a la chita en el equipo, su plan de contingencia tenía más probabilidades de funcionar. Es simple Mei, Fetsune, respondió ella en un tono corto. Disculpa. Solo Fenrir puede llamarme Mei, ¿entendido? Bien Fetsune, es muy simple. Tyr echó una última mirada al resto del equipo antes de repetir nuevamente la orden que dejó en caso de emergencia. Cuando el momento llegue deben asesinar a Fenrir.